Buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros en este culto virtual de Iglesia Bautista El Faro. Y pues seguimos con cultos virtuales, con anticipación de poder reunirnos pronto. Estamos ya en planes para la reapertura de la iglesia y vamos a estar informándoles sobre la fecha y todas las preparaciones antes pues van a estar ya terminados para poder reunirnos otra vez como iglesia. Pues esta mañana le invito a que tomen sus Biblias. Vamos al libro de 1 de Corintios y vamos a leer en 1 de Corintios 15, versículos 50 al 58. 1 de Corintios 15, vamos a leer versículos 50 a 58. 1 de Corintios 15, 50, la Biblia dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues en este momento viene el hermano Joash para dirigirnos en los himnos esta mañana. Le invito a que canten con nosotros. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con el coro del año, Por Siempre y Siempre. Cantan los cielos tu gloria, Señor, tiembla la tierra ante tu voz, eterno Rey y único Dios, tú sostienes la creación, calmas tormenta y tempestad, con tu poder y autoridad, tu palabra renueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. Y como tú, Señor, glorioso Salvador, eres Dios, poderoso y fuerte, Señor, eres digno de adoración, exaltamos tu nombre por siempre y siempre eres rey. Las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre. Exaltamos el nombre de nuestro Señor cada día, incluyendo este. Vamos a seguir con el himno número 468, Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete
está conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Qué gran amigo tenemos en Jesús. Él ha hecho grandes cosas para nosotros. Vamos a seguir con el himno número 429, Cuán grande amor de Cristo. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuán grande el amor de Cristo para nosotros, que a nosotros pecadores nos salvó por la sangre de su Hijo. Vamos a seguir con el coro, Señor, te necesito. ¿Dónde estás? Yo libre soy.
te necesito. Enséñame a agradarte, Dios, cuando viene tentación. Y cuando caigo, yo caeré en ti. Esperanza tú me das. Oh Señor, te necesito en cada segundo. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Nunca debemos olvidar cuánto necesitamos a nuestro Dios. Vamos a finalizar esta mañana con el coro Solo en Jesús. Solo en Jesús espero yo, Él es mi luz, fuerza y canción, el fundamento de mi fe, firme en sequía y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, donde el temor se alejará, mi fiel Señor, consolador, en el amor de Cristo estoy. Solo en Jesús que se entregó, Dios habitó en debilidad, un don de amor y de verdad, solo el desprecio recibió, y en esa cruz cuando Él murió, Jehová el Señor lo quebrantó, fue mi pecado el que cargó, para que viva yo murió. Su cuerpo sepultado fue, luz del mundo en oscuridad. De pronto el glorioso ya, de entre los muertos se elevó, y en su victoria mi Señor me rescató de maldición, pues suyo soy y mío es Él, comprado por su sangre soy, libre de culpa y temor, por el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo dirige y existir, nadie podrá ni Satanás arrebatarme del Señor, y hasta que Él venga o muera yo, firme en Jesús yo estaré. Qué fuente de ánimo es para mí saber que soy libre de culpa y temor por el poder de Cristo en mí. Gracias por cantar con nosotros esta mañana. Amén. Pues extrañamos estar en reuniones presenciales con la iglesia. Y yo sé que usted también, los que tengan la costumbre de cada domingo levantarse, alistarse para ir a la reunión de la iglesia, también extraña después de tanto tiempo de no tener reuniones. En esta mañana queremos hablar sobre la ideal de Dios para la iglesia. La iglesia tiene dos sentidos. La iglesia es el cuerpo de creyentes local, la manifestación local del cuerpo de Cristo en una iglesia local, pero también todos los creyentes en todo el mundo, los que han puesto su fe en Cristo, forman parte del cuerpo de Cristo. Y la Biblia muchas veces habla de la iglesia local, el énfasis es la iglesia local, la manifestación local del cuerpo de Cristo, pero también Él habla de
de la iglesia en general. Y esta mañana estamos hablando de la iglesia en general, que debe de ser lo que hace la iglesia local. La ideal de la iglesia, la ideal de Dios para la iglesia es que esté avanzando para lograr los propósitos de Él. La iglesia debe estar avanzando para lograr los propósitos de Dios. Recuerda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, Él manda, el cuerpo obedece. Entonces debemos hacer la voluntad de Dios en este mundo en forma de la iglesia. Dios desea que cada ser humano llegue a arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo para salvación. Ese es el propósito de Dios para la humanidad, que haya reconciliación con Dios por medio del Hijo Jesucristo, el Salvador. También Dios quiere que la iglesia predique el Evangelio a toda criatura, en todo el mundo, a cada persona. Dios desea que la iglesia haga discípulos de todas las naciones. Dios desea que la iglesia brille para Cristo en todo momento, en cada circunstancia, que seamos distintos y diferentes para adornar, dice la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Y ni gobiernos, ni opresores, ni falsos profetas, ni pandemias, ni el infierno mismo puede parar el avance de la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca? Hay algunos que dicen que Pedro es la roca, pero lea bien el contexto. Pedro no es la roca. La roca a que él se refiere es la declaración de Pedro. Pedro es una piedra chiquita, y la palabra que Jesús usa para la roca habla de una piedra grande. Y lo que es la roca no es Pedro, sino la declaración de Pedro. Antes de ese momento, Pedro había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús felicita a Pedro por reconocer lo que Dios le había revelado, y él dijo, sobre esta roca, sobre esta declaración que Jesús es el Mesías, edificaré mi iglesia, mi cuerpo, y ni las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Entonces, la ideal de Dios para la iglesia es que esté avanzando. Y yo sé que en estos días no se siente que la iglesia está avanzando por las restricciones que hay sobre nuestras reuniones. Pero el hecho de que estamos publicando mensajes cada semana fielmente, el hecho de que todavía estamos ministrando a las personas, que el grupo está reunido en forma virtual, pero estamos unidos, estamos en contacto, estamos ministrando, estamos evangelizando, personas han aceptado a Cristo durante esta pandemia, personas están creciendo, estamos en preparación para ministerio físico otra vez. La iglesia no está parada, la iglesia está avanzando y estamos anticipando que muy pronto estará avanzando aún más y más cuando se levantan las restricciones. Esta mañana quiero enfocar en el último versículo que leímos en la lectura esta mañana, 1 Corintios 15, 58. Otra vez la Biblia dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El título del mensaje esta mañana es Adelante, adelante. Nosotros cantamos el himno, adelante, adelante en pos de nuestro Salvador. Y esa es la idea. Dios tiene una voluntad para su cuerpo, la iglesia, y nosotros como miembros de la iglesia universal por tener fe en Cristo para salvación, y también los que están en la comunidad local de creyentes, la iglesia local, debemos entender lo que es la voluntad de Dios para nuestro grupo, y la voluntad de Dios es que avancemos adelante. Pues
Voy a darles varias declaraciones esta mañana de este pasaje y comenzamos con esta declaración. La iglesia avanzando descansa en la obra de Cristo. La iglesia avanzando descansa en la obra de Cristo. La Biblia comienza aquí, versículo 58, con las palabras así que. Y esta frase se refiere a lo anterior. Así que, o sea, en visto de esto, hermanos, debemos estar firmes. Pero, ¿a qué se refiere? Así que, pues versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo 15 de 1 de Corintios es una defensa de la resurrección de Jesús. La iglesia que estaba en Corinto había escrito una carta a Pablo. Él está contestando preguntas y él tomó una buena porción de su epístola para declarar la realidad de la resurrección de Jesús. Él dijo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos miserables. Entonces la iglesia avanzando descansa en la obra de Cristo. Entendemos que hay victoria en Cristo, como igual cantamos un himno, victoria en Cristo. Y esta es la confianza de la iglesia que está avanzando. La victoria no está en nuestra actividad. La victoria ya se logró en la cruz y 3 días después en la resurrección de Cristo. Y él dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Él es el dador, Él da la victoria. Nosotros recibimos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en su resurrección. En la lectura que estuvimos leyendo, el apóstol Pablo estaba hablando de no tener temor de la muerte. Cada uno de nosotros vamos a entrar al cielo si tenemos fe en Cristo, pero la carne no puede entrar al cielo. Tenemos que pasar por una transformación. Y Cristo logró la victoria sobre la muerte por su resurrección. Y Él es las primicias, el primer fruto de la resurrección. Entonces, como Él resucitó de entre los muertos, hay garantía y hay confianza que nosotros que estamos en Cristo por fe, también vamos a resucitar. Entonces la iglesia tiene una confianza para avanzar contra las puertas de Hades y contra los ataques de Satanás y contra la doctrina falsa de los falsos profetas. La iglesia avanza con confianza porque descansamos en la obra de Cristo. Él hizo la obra, Él resucitó y Él nos da confianza para avanzar. En Romanos capítulo 8, versículo número 31, el apóstol Pablo estaba hablando con la iglesia que estaba en Roma. Y él comienza con una pregunta. En Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos la victoria en Cristo. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Tenemos la victoria en Él y descansamos en esto. Como iglesia avanzamos en medio de peligros, en medio de persecución, en medio de opresión, avanzamos en medio de crítica, avanzamos en la cara de la burla, avanzamos para la causa de Cristo. Hay algunos que mueren, hay algunos que pierden propiedad, pierden sus riquezas, hay algunos que se salen de su tierra y de su cultura y de su familia para la causa de Cristo, pero la iglesia avanza porque confiamos y descansamos en la victoria que Cristo nos dio. Él nos da la victoria por medio de la obra de Cristo. Uno de los temores principales del ser humano es la muerte. Y si no cree esto, solo mira lo que una pandemia hizo en este mundo. Gobiernos pararon, hasta deporte organizado paró a nivel mundial. Ligas que ganan millones de dólares pararon sus puertas no por temor a una enfermedad, sino por temor a la muerte. Y con razón muchos han muerto por esa enfermedad. Y nosotros no cerramos las reuniones de la iglesia por temor a la muerte, porque estamos seguros y confiados de una salvación en Cristo y no tenemos temor en la muerte. Pero por los que no tienen a Cristo, no queríamos participar en el contagio de la enfermedad, reuniéndonos y después contagiando a otros tal vez, y ellos muriendo sin Cristo. Entonces, el mundo tiene temor, el ser humano tiene temor a la muerte, pero Cristo quita el temor a la muerte porque hay victoria en Cristo. En Hebreos 11, el capítulo que es conocido como el Salón de la Fe o el capítulo de la fe, Hebreos 11:31, está hablando acerca de los que vivieron por fe y con mucha victoria. Y habla de la fe de Abraham en ese capítulo y Abel y la fe de otros grandes héroes de la fe, hombres y mujeres. El versículo 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Después de hablar todo el capítulo acerca de los hombres y mujeres de fe, digo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era
digno. Entonces, hablando de hombres y mujeres de fe, algunos que experimentaron victoria en esta vida y otros que experimentaron pérdida en esta vida, pero todo para avanzar la obra de Cristo en este mundo, vivir por fe y avanzar el Evangelio y la fama de nuestro Dios en este mundo. Entonces, la iglesia avanzando descansa en la obra de Cristo. Cristo nos da la victoria por su resurrección. Pero otra declaración esta mañana es: la iglesia avanzando demuestra características de convicción y de crecimiento. La iglesia avanzando no solamente descansa en la obra de Cristo, descansando en la obra, pero también la iglesia avanzando demuestra características de convicción y de crecimiento. Aquí en versículo 58 otra vez, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos míos amados, estar, es un verbo imperativo hablando de una orden. Y él dice, esto es lo que tienen que hacer o ser, en otras palabras. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La palabra estar, ese verbo, se refiere a un estado o a una condición y habla de poseer o adquirir ciertas características. Entonces, la iglesia avanzando debe de adquirir, dice el apóstol Pablo, ciertas características. La iglesia que está confiando en la obra de Cristo, sin temor a la muerte para avanzar la obra de Dios, debe de poseer o adquirir ciertas características. Se puede traducir esta palabra estar, llegar a ser. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 2:8, cuando el apóstol Pablo estaba hablando acerca de los hermanos y hermanas de la iglesia, él dijo: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es la misma palabra hablando de una condición. Entonces Pablo dice: hermanos, amados míos, estad firmes. Adquieren, en otras palabras, o deben de poseer, deben de llegar a tener firmeza, firmes y constantes, creciendo. Entonces hemos dividido esto en dos grupos porque son dos características más que todo que están mencionados. Primero él dice estar firmes y constantes. Son palabras parecidas y podemos decir sinónimas en este contexto. La iglesia avanza cuando los creyentes desarrollan convicciones sólidas. La iglesia avanza cuando los creyentes, usted y yo, los que están dentro de la iglesia por fe en Jesucristo, nosotros avanzamos como iglesia cuando el creyente, porque la iglesia se compone de personas de fe, creyentes, la iglesia avanza cuando nosotros, los creyentes, desarrollamos convicciones sólidas. La palabra aquí es firme y luego constante. La palabra firme habla de algo como un fundamento, algo que está estable. Cuando uno construye una casa, un edificio, la primera cosa que hace no es el techo, sino el fundamento. Uno establece primero el fundamento, luego edifica encima del fundamento. ¿Y cómo son las características del fundamento? El fundamento provee firmeza. El fundamento es estable. El fundamento, aunque venga tormentas, aunque venga viento, aunque venga inundación, el fundamento se queda firme. El fundamento no se mueve. Esa es la idea del fundamento.
¿cuál es el fundamento de la iglesia? Cada creyente debe de desarrollar convicciones sólidas. Debemos tener un fundamento de nuestra fe. Y la Biblia nos dice que el fundamento de la iglesia es Jesucristo y la enseñanza de los profetas y los apóstoles. En Efesios 2:19, la Biblia dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que provee firmeza para el fundamento es la piedra del ángulo, Jesucristo. Él es el fundamento y los apóstoles y los profetas están enseñando la doctrina de Cristo para dejar el fundamento. Y aquí el apóstol Pablo enseña que el fundamento ya está. No hay necesidad ahora de profetas ni apóstoles. Ni existen ahora bíblicamente profetas y apóstoles porque ya no hay función para ellos. Ya no hay necesidad de ellos. El fundamento está puesto. Dios usó a los profetas y a los apóstoles para dejar el fundamento, la doctrina de Jesucristo por las palabras de los profetas y los apóstoles. Si hubiera profeta o apóstol hoy en día, significaría que ellos podrían agregar a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está completa. El canon está cerrado. Ya no hay necesidad de recibir más revelación porque ya tenemos el fundamento. Ya tenemos la palabra de Dios. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, la piedra principal, Jesucristo, provee salvación para los que tienen fe en Él, pero es el instrumento de destrucción para los que rechazan a Cristo, los que no tienen fe en Él. Entonces Pablo está hablando a una iglesia, hablando de la ideal de Dios para la iglesia. La iglesia debe de estar avanzando. Avanza no por quienes somos nosotros, sino avanzamos como iglesia porque descansamos en la obra de Cristo. Hay fe y hay confianza en una resurrección, en victoria sobre la muerte, y por eso arriesgamos nuestras vidas para avanzar el evangelio de Jesucristo, para la salvación de las naciones. Pero también él dice, por este hecho de estar descansando en Cristo, debemos adquirir ciertas características. Por la fe que tenemos en Cristo, debemos desarrollar una firmeza en la doctrina de Cristo, en el fundamento de Cristo, la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús y los apóstoles es nuestro fundamento. Debemos desarrollar convicciones sólidas para no estar llevado por doquier viento de doctrina. No debemos ser personas de doble ánimo, inestables en todo nuestro camino. Debemos establecer convicción firme en la palabra de Dios, la doctrina de Dios que se encuentra en la Biblia. También la iglesia avanza cuando los creyentes permiten crecimiento constante. La iglesia avanza cuando los creyentes permiten crecimiento constante. Y le digo permiten porque Dios es quien hace la obra de crecimiento y nosotros debemos
tener el corazón de tierra fértil para recibir la semilla de la palabra y producir fruto por la obra del Espíritu Santo. La iglesia debe de estar avanzando, pero avanza primero descansando en la obra de Cristo, pero también adquiere ciertas características, convicciones firmes. Si una iglesia no tiene convicciones sólidas, no va a avanzar. Va a estar vacilando en el viento de doctrina falsa. Pero también la iglesia debe de adquirir por Cristo crecimiento constante. La iglesia debe de estar creciendo constantemente y cada individuo, cada creyente debe de estar creciendo. Dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ahora, ¿cuál es la obra del Señor? Nosotros podríamos ver aquí que el preposición del Señor habla de posesión. Entonces, la obra del Señor, o se puede referir a la obra que el Señor hace, la obra del Señor, la obra que Él hace, o se puede referir a la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos, la obra que es del Señor. Entonces, se puede entender la obra del Señor como la obra que Él hace y la obra que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es? Pues yo digo que los dos. Porque hay una obra que el Señor hace en cada creyente. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, la completará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay una obra que Jesús comenzó en cada creyente, y la obra que Él comenzó, Él terminará la obra en el día de Jesucristo, en la venida del Señor. Entonces, ¿cuál es la obra del Señor? Muchas veces creo que estamos hablando, cuando pensamos en este versículo, pensamos en hay que hacer la obra del Señor, hay que hacer la voluntad del Señor, como la obra del Señor es lo que nosotros hacemos para el Señor. Pero primero es la obra que Él hace en nosotros. Él está haciendo la obra en nosotros. Él comenzó un proyecto de construcción en nosotros. Y la culminación de la obra es la imagen de Cristo. Él está obrando, construyendo la imagen de Cristo en cada creyente. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer la obra por su buena voluntad. Entonces hay una obra que el Señor hace a través de cada creyente también. Él hace una obra en cada creyente y Él hace una obra a través de cada creyente. La obra del Señor, la obra que pertenece al Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él hizo una obra en cada creyente, y la obra que Él hace nos capacita para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Quiero ilustrar estas dos características con un trinquete que tengo en mi bolsa. Voy a sacarla aquí. Si no puede ver bien, aquí está en la pantalla también. Pero estas cosas son muy útiles. Este amarre, trinquete de amarre, porque voy a desenvolverlo aquí. Pero la idea con esto es amarrar las cosas de carga para sujetar las cosas y no se mueven.
Entonces, cuando estamos pensando en las características que el creyente de la iglesia debe de adquirir, la iglesia debe de adquirir firmeza, convicciones sólidas, pero también crecimiento, y podríamos decir crecimiento abundante, constante. Entonces, para ilustrar los dos aspectos, podemos mirar este amarre que tiene este maneral o trinquete aquí para sujetar las cosas. Cuando uno mueve el aparato aquí, el mecanismo está sujetando más esta cinta. Entonces yo puedo jalar, pero no sale por el mecanismo, o sea, está firme, está sujetado en posición, no se mueve, pero también avanza. Puedo darle más y jala más y está avanzando, está creciendo en una forma de decir. Entonces uno entiende que así debe de ser la iglesia, así debe de ser cada creyente. Debemos adquirir las características de firmeza, no hay para atrás en cuanto a la doctrina bíblica. No hay lugar para menear, no hay lugar para estar vacilando. Lo que la Biblia establece como doctrina debe de ser nuestra convicción sólida y no hay para atrás. No voy a ir para atrás, estoy avanzando, estoy creciendo en la obra que el Señor está haciendo en mí a través de su palabra. ¿Cómo adquirimos entonces las características de convicción y crecimiento? Pues la fiel interpretación de la palabra de Dios y la fiel aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Cómo podemos adquirir estas características? ¿Cómo puedo adquirir yo convicción sólida? Necesito interpretar correctamente la palabra de Dios. Esto viene de escuchar la palabra de Dios. Una persona predicando fielmente la palabra de Dios. Y enfatizo la palabra fielmente porque hay muchos. Hoy en día hay muchos que están predicando, pero no están predicando la Biblia. Y cuando menciona la Biblia, uno analizando el mensaje, mira que no es una fiel interpretación de la palabra de Dios. Yo sé que algunos se confunden, hasta de nuestra iglesia se confunden porque escuchan los mensajes de nuestra iglesia, donde nuestro deseo es fielmente predicar la palabra de Dios, enseñar la Biblia, pero también están escuchando mensajes de otras iglesias evangélicas, tal vez muy populares, con una gran influencia en el país, pero el mensaje no es fiel y está provocando confusión. Usted pone la emisora buscando su música cristiana con movimiento, pero los mensajes que salen no son fieles a la palabra de Dios y provoca una confusión. Entonces, ¿cómo podemos tener convicción firme y sólida para avanzar como iglesia? Cuando los miembros están recibiendo la palabra pura, no adulterada, para crecer en ella, para que Dios haga la obra en cada corazón. Debemos interpretar correctamente la Biblia, estudiar correctamente la Biblia, analizar las cosas y tener convicciones. Estoy hablando de los fundamentos de la fe. Hay cosas en la vida que no son convicciones, o sea, son preferencias. Y uno debe de distinguir entre lo que es una convicción bíblica, algo que es doctrina bíblica, que la Biblia enseña claramente, que la Biblia enfatiza constantemente. Debemos ver lo que enseña la Biblia y esa es una convicción. Yo moriría por una convicción que Cristo es el único Salvador,
Yo moriría con muchos cristianos en el pasado que han muerto por esa convicción. Que Cristo es Dios. Yo moriría por esa convicción. Entonces debemos distinguir entre lo que es una convicción, ¿no? Algo sólido, algo firme, y lo que es una preferencia, lo que la Biblia tal vez no dice específicamente, principios que aplican para ayudarnos a navegar las situaciones, pero no es una doctrina, no es un fundamento de nuestra fe. Pero debemos tener convicciones sólidas en la doctrina bíblica para avanzar. También debemos estar creciendo, y esto habla de la aplicación fiel, la aplicación apropiada, la palabra de Dios siendo aplicada a mi vida. No sirve saber todas las cosas de la Biblia si no aplica la enseñanza a su propia vida. No importa si usted conozca todos los libros de la Biblia, todas las historias bíblicas, todos los personajes, puede ganar cualquier juego de información insignificativa de la Biblia, pero no aplica los principios a su propia vida como cristiano. Principios como amar a su prójimo como a sí mismo, de demostrar misericordia, de vivir una vida de santidad, de andar en rectitud y honestidad, y en tener compasión y estar entregando el evangelio, evangelizando, predicando la palabra. Debemos aplicar la palabra. La iglesia avanza cuando los miembros de la iglesia, los creyentes, tienen convicciones firmes y tienen crecimiento constante. La última declaración esta mañana es la siguiente. La iglesia avanzando está motivado por la certeza de recompensa. La iglesia avanzando está motivado por la certeza de recompensa. Él termina el versículo animando a la iglesia de Corinto diciendo, sabiendo, algo que es comprendido, la idea es ahí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando él menciona trabajo, aquí sí está hablando de servicio, la obra del Señor en cuanto a lo que hacemos para el Señor. Tiene la idea de trabajo arduo, tedioso, algo que cansa. Y muchas veces la obra del ministerio para el Señor cansa, es tedioso, uno suda, uno está con falta de energía, uno está haciendo la obra para el Señor y se cansa uno haciendo la obra. Entonces Pablo está hablando y esta palabra de trabajo enfatiza la dificultad y ser arduo el trabajo, sabiendo, él está diciendo a la iglesia, sabiendo ustedes que vuestro labor, vuestro trabajo en el Señor, o sea, la obra hecho para el Señor, no es en vano. La palabra vano habla de algo vacío, algo sin sentido. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés hablaba de las cosas de esta vida que son vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él habla de todo lo que él experimentó en esta vida. Él experimentó riquezas y posesiones y relaciones sexuales y múltiples de esposas, y él experimentó fama y poder, pero él, la conclusión de él era vanidad de vanidad, vanidades, todo es vanidad, como burbujas que no tienen sustancia, que con cualquier toque desaparece, que explota. Y esa es la idea. Pablo dice, su labor en el Señor no es en vano.
La iglesia avanzando está motivado por la certeza de recompensa. Tal vez algunos estaban dudando del sacrificio, si vale la pena el sacrificio, si vale la pena la obra, si vale la pena dejar el mundo atrás, si vale la pena hacer sacrificios para la obra. Y Pablo, más que cualquier otro creyente en el Nuevo Testamento, puede hablar de sus experiencias de sufrimiento y maltrato y injusticias para la obra del Señor. Él mencionó a uno de sus compañeros, Demas, que dejó la obra para el amor a este mundo presente. Entonces Pablo está enfatizando a esta iglesia: no se preocupe, sí vale la pena todo el esfuerzo, todo el sudor, todo el labor, todas las horas invertidas, todo el cansancio para avanzar la obra del Señor, todo vale la pena. Hay una recompensa, no es en vano. Hablando con personas quienes han ido a los Estados Unidos sin sus papeles, una de las cosas que varios me han contado es personas que explotan los labores de ellos. Cuando uno va con la documentación correcta, hay protecciones de la ley que protege a la persona que está laborando. Recibe su salario digno de sus obras, de su trabajo, y si uno no paga, puede denunciar y pues recibe su recompensa. Pero los que van sin documentación y están trabajando, y los que contratan a ellos pueden ser explotadores y saben que no hay protección de la ley, y ellos prometen pagar en efectivo para evitar pagar impuestos, y los que no tienen sus documentos pueden recibir su pago sin pagar impuestos y sin tener que estar registrados con el gobierno. Pero varias personas me han contado que han hecho el trabajo y el patrón no paga. El jefe dice, bueno, ya o desaparece, o dice que ha cambiado los términos, o no paga. ¿Y qué puede hacer el indocumentado? No puede denunciar porque no está registrado, se expone a deportación. No puede reaccionar con violencia o venganza porque las autoridades también lo agarrarían. Entonces, los que explotan saben que pueden ponerlos a trabajar y después no pagar. Pero Dios no es un jefe cruel así. Dios no es un explotador de los laboradores. Él promete, y es una de las motivaciones para seguir avanzando. Sabemos que todos los esfuerzos que hacemos para Él y en el poder de Él, recibirá su recompensa. El apóstol Pablo habla de esto en el mismo libro de 1 de Corintios, hablando de lo que hacemos con motivos puros para el Señor. El fuego revelará y quedarán con oro y plata y piedra preciosas. Pero los que hicieron obras sin motivos puros, sin hacer los labores para el Señor, tal vez con otro motivo, quedarán con hoja, heno y hojarasca que se quemará en el fuego. Y la idea es la pérdida de recompensa. Pero Pablo dice, la iglesia avanzando sabe que el labor en el Señor, y esta es la parte importante, el labor en el Señor no es en vano. Todo lo que usted ha hecho para el Señor, en el poder del Señor, con el motivo puro, todo lo que usted ha hecho no es en vano. Las horas prestadas para servicio en la iglesia, las horas caminando, predicando el Evangelio, enseñando
o entregando tratados, las horas preparando lecciones para enseñar a los niños en las clases, las lágrimas que ha derramado en orar por las personas en su clase, en su grupo, por otros hermanos en la iglesia, las cosas que ha hecho que nadie ha visto, todo lo que uno hace en el poder del Señor y para el Señor no es en vano. Pero yo no puedo hacer la misma declaración de las cosas que hace en este mundo. Las horas invertidas en cosas que no valen. El tiempo y el esfuerzo invertido en este mundo terrenal. No puedo darle la misma garantía que habrá recompensa por esa obra. Porque Dios quiere que cada creyente, unida por fe al cuerpo de Cristo, la iglesia, esté avanzando la obra de Él en este mundo hasta el día del Señor. Y debemos, aunque tenga trabajo secular, puede hacer lo que hace para el Señor. El dinero que gana ahí para invertir en la obra del Señor o para hacer otras cosas en preparación para la obra del Señor. Las horas invertidas en cosas seculares pueden ser cosas para el Señor cuando hay motivo puro y deseo correcto. El problema es que muchos en la iglesia están distraídos. La mayor esfuerzo, la mayor inversión de dinero, el tiempo mejor de ellos está dedicado a las cosas terrenales. Y lo que sobra puede darle algo a Dios. Qué triste. ¿Cómo va a avanzar la iglesia para cumplir los propósitos de Dios cuando los creyentes no están interesados en la obra de Dios? Otro temor que el ser humano tiene es vivir una vida sin significado, vivir una vida vana, como dijo Salomón. Pero uno que vive para el Señor entiende que no es en vano, no es sin significado. De hecho, la vida que vale, la vida que trae paz y significado es la vida dada al Señor. ¿Por qué no tenemos más personas que están entregándose para la obra misionera? ¿Por qué no tenemos más personas preparándose para predicar el Evangelio y levantar obras, iglesias que van a predicar el Evangelio fielmente? ¿Por qué no tenemos más jóvenes que están preparándose para enseñar en una escuela cristiana o en una iglesia o ir como misionero a otra parte del mundo? ¿Por qué? Porque hay temor de perder algo aquí, temor de morir en algo insignificante. Pero le digo que la obra de la iglesia, la obra para Dios, es la vida que trae paz y la vida que trae significado. Entonces, debemos entender que Dios tiene una ideal para su iglesia. Y la ideal es que esté avanzando. Avanzamos porque descansamos en la obra de Cristo. Hay victoria en Cristo y no hay temor a la muerte. Seguimos avanzando. Avanzamos adquiriendo ciertas características. Hay que tener convicción firme para avanzar, convicción en doctrina bíblica, el fundamento de la fe. También la aplicación fiel de la palabra en crecimiento va a dar avance a la iglesia. Y también estamos motivados sabiendo que Dios es un jefe justo, quien va a dar recompensa por la obra que hemos hecho para Él. Y esto es lo que recibimos de Él como recompensa, le vamos a entregar a Él de regreso en adoración y alabanza, porque sabemos que solo por Él hicimos lo que hicimos y Él merece toda la gloria y toda la honra. ¿Forma usted parte del cuerpo de Cristo, la iglesia? Si usted no ha puesto su fe en Cristo para salvación, hoy debe de arrepentirse y poner su fe en Cristo para salvación, para formar parte del cuerpo de Cristo
y avanzar la obra de Dios en este mundo. Si usted está ya en la familia de Dios, parte de la iglesia general, ¿está usted participando en el plan de Dios para avanzar sus propósitos? ¿O está más interesado en avanzar su vida en este mundo? ¿Cómo está dedicando su tiempo y sus talentos? ¿Dónde está su inversión de dinero? ¿Dónde está su convicción de lo que está pasando en este mundo? ¿Dónde está su importancia en esta vida? También está usted adquiriendo convicción sólida de la palabra de Dios. Está usted creciendo constantemente en la obra, porque así vamos a crecer y avanzar en la obra del Señor. Terminemos en oración. Padre, gracias por este momento de poder abrir tu palabra y animar a los creyentes para que avancemos como iglesia en tu obra. Sabemos que necesitamos firmeza, de no movernos con el viento de doctrina falsa que está pasando por este mundo. Debemos tener convicción sólida en tu palabra y estar creciendo constantemente, sabiendo que todo lo que hacemos recibirá su recompensa para poder adorarte con nuestros galardones que recibimos. Gracias, Señor, por la victoria que hay en Cristo. No hay temor a la muerte, no hay temor de vivir una vida sin significado. Debemos, Señor, entender que la vida que trae paz y satisfacción es la vida que vivimos para ti. Pedimos que siga obrando en cada corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Pues gracias por estar con nosotros esta mañana en esta reunión. Espero que haya sido una bendición, y en estos días pues vamos a estar analizando cuándo es el momento apropiado para volver a tener reuniones en persona. Le vamos a avisar por este medio, pero ore que tengamos sabiduría en todo esto. No ha desaparecido la enfermedad, pero estamos aprendiendo a vivir tomando las medidas. Entonces, ya cuando haya oportunidad de reunirnos, le vamos a avisar. Que Dios les bendiga.